Hola, buenos días a todos, bendiciones. Soy la pastora Ana María de la Iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo, de aquí de Alcalá de Guadaira. Bueno, antes que todo, saludarles a todos nuestros amigos y seguidores de esta transmisión. Decirles que estoy muy contenta de poder volver a estar aquí con todos ustedes. La verdad es que hemos pasado, sobre todo yo, por un tiempo un poco duro porque he estado bastante enferma, pero una cosa rara porque cogí una gripe pues allá por al final de enero o por ahí y bueno, estuve bastante mal unos 10 días, pero es que después se me quedó una tos que no me dejaba hablar, me quedé un poco muda, perdí la voz. Pero lo más grave ha sido la tos, o sea, es que no, y espero, no sé cuánto tiempo podré hacer la transmisión, porque de vez en cuando pues me dan esos ataques de tos, ¿no? No sé el por qué ni el motivo, hay muchas cosas en el aire, hay muchas teorías, una es, ya saben, que puede que haya algo en el ambiente, ¿no? Que está provocando estas toses y estas alergias. Otra es que al haber estado 2 años con mascarilla, el cuerpo pues ahora no tiene las defensas que teníamos antes, ¿no? Porque el cuerpo va creando defensas continuamente. Pero bueno, sea cual sea la razón, el Señor nos tiene aquí súper bendecidos, súper guardados. Y a pesar de todo esto, pues nada, Dios nos está dando muchas victorias. Es curioso que después de haber hecho el estudio de Job, ¿no? Me vinieran a mí personalmente estas cosas y algunas pruebas personales, pero el Espíritu Santo siempre me recordaba que me acordara de cómo acabó Job, ¿no? Entonces, en los momentos de más pruebas, ¿no? Yo oraba y veía a Job bendecido, ¿no? Y veía a Job que se había ido en victoria, ¿no? Y yo creo que los siervos de Dios, los que amamos realmente al Señor y al pueblo de Dios y a las almas, nos vamos a ir en victoria. Dios no nos va a permitir que nos vayamos en derrotas o tristes o vencidos, no. No, porque el Señor es todopoderoso y dice que es un Dios de maravillas, ¿no? Para su siervo si Dios es un Dios de maravillas cada día que uno se levanta puede ver las maravillas de Dios, ¿no? Pero entonces yo, si algunos de ustedes están pasando por cosas parecidas, yo les quiero animar y decirles que nos vamos en victoria, ya sea en el arrebatamiento, que puede ser, o bien que el Señor nos llame a su presencia, nos vamos a ir en victoria, ¿amén? Pues bueno, ya quería entrar en la palabra, ¿no? Ahí he estado dándole también muchas vueltas a ver por dónde empezábamos, porque este programa, su nombre Esperando su venida, la venida del Señor, ¿no? Que el tiempo de la venida del Señor solo está en las manos de Dios. Él es soberano y Él sabe cuándo es el tiempo, ¿verdad? Aunque en nuestro espíritu podemos sentir que está cerca, no podemos decir con orgullo ni con soberbia, ay, yo sé cuándo va a venir el Señor. No sabemos cuándo va a venir el Señor, pero sí podemos decir que somos parte de la iglesia que Él espera, porque hay quien no le espera. Sí, hay quien no le espera, hay quien tiene tantos proyectos personales ahora mismo aquí en la tierra que no les interesa o no les viene bien o ellos piensan que no es el momento. Pero hoy yo estaba orando estaba preparando un poco la palabra y tal, y me acordé de tantas injusticias que hay en el mundo, ¿no? Me acordé de cosas horribles que una se entera ya saben ustedes que por las redes hoy en día casi que estamos sobreinformados, ¿no? Yo a veces no sé tanta información si nos viene hasta bien, ¿no? Pero bueno, mejor estar avisado que ser un simple que no sabe dónde está. Eso desde luego, pero tantas criaturas pasándolo mal, tantos niños que se pierden y que no se saben dónde están esos niños, bebés incluso, que son robados, ¿no? Tantas injusticias en este mundo
que claro, nosotros como cristianos, ¿sabe? Vivimos como en una pompa guardados por el Señor, y es verdad, podemos tener pruebas, podemos tener tribulaciones, podemos pasar cosas, pero sentimos que estamos rodeados. Yo creo que el Señor tiene, como dice en Apocalipsis, no me acuerdo en qué capítulo, que el arcángel Miguel, ¿no? Un arcángel del cielo, iba a ser enviado en los últimos tiempos para proteger a su pueblo, pero con él montones de ángeles, ¿no? Dios tiene ejércitos celestiales, sí es verdad. Entonces, a veces los cristianos estamos rodeados, ¿no? Y vivimos, ya le digo, como en un microclima, ¿no? Y no nos damos cuenta de tanta gente suicidándose, tanta gente pasándolo mal, tantos crímenes, tantos niños que sufren, tantas familias rotas, ¿no? Entonces yo le pedí al Señor que viniera, no por mí, no para, ay, me quiero ir y tal, no, sino para que acaben las injusticias, ¿no? Porque hasta que no venga el reino de Dios aquí a la tierra, el hombre no es justo, ni los cristianos. Es como decía el Señor, ¿no? En Mateo 7, no juzguéis y no seréis juzgados. Decía, no condenéis y no seréis condenados. ¿Por qué? Porque el juicio del hombre nunca es certero del todo. Nunca vemos todas las partes. Nuestro juicio no va a ser justo, por muy justo que nosotros queramos ser. ¿Entiendes? Porque el corazón del hombre, ¿quién lo conoce sino solamente Dios, ¿no? Entonces yo estaba pensando en eso. Ven, Señor Jesús, ven, pero para que acaben las injusticias. Ven para que acabe el sufrimiento. Ven para que los niños puedan estar en paz. Y tantas cosas, ¿no? Bueno, no esperaba que esta introducción fuera tan larga, pero bueno, les saludo. De momento no hay nadie, pero yo sé que luego me van a ver. Y desde aquí les mando un abrazo muy fuerte a todos ustedes, decirles que les amamos, que les he echado mucho de menos y que aquí estamos de nuevo, amén. Bueno, pues yo voy a empezar a leerles el Apocalipsis 1. Y no porque a lo mejor seguramente que no voy a dar Apocalipsis, pero estaba pensando en volver a dar para aquellos que todavía no lo han escuchado, el estudio de Génesis, ¿no? Génesis 1 y Juan 1, ¿no? Pero es que, mire, Génesis 1, si lo quiere apuntar, Juan 1 y Apocalipsis 1 están casi unidos. O sea, que podemos hacer un estudio con los 3 capítulos, ¿no? Perdonen un momento. Podemos hacer un estudio con los 3, porque realmente es hermoso. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a leer Apocalipsis y a ver de dónde el Espíritu Santo nos llega, ¿no? Amén, Señor Jesús, te pido, Padre Santo, en esta mañana que tú me guíes, Espíritu Santo, lléname de ti, Padre Santo, y ábrenos tu palabra, Padre. Queremos aprender de ti, queremos ser mejores siervos, mejores personas y poder ser para ti más útiles, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pues nada, vamos a empezar. Y dice así, en el capítulo 1 del Apocalipsis, escrito por Juan, el amado. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, aquí ya no podemos parar. Y ustedes dirán, pero si todavía no hemos empezado ni a leer, ¿no? Pero miren lo que dice. Dice que la revelación primero de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, las cosas que habían de suceder pronto. Primero, el Apocalipsis y todo esto que el Señor quiere manifestarnos y quiere que sepamos, es para los siervos de Dios. No es para cualquiera. Entonces nosotros tratamos de hablarle a la gente, de convencerla, de decirle, no, que el Señor viene.
arrepentíos, que no sé qué, no sé cuánto, y no nos escuchan, no nos entienden. Pero claro, es porque esto era para nosotros, para los siervos, para los que queremos servir a Dios. Y luego dice que deben suceder pronto. En esto también podemos decir, ¿cómo pronto? Si esto se escribió hace ahora casi 2000 años, ¿no? Pero recuerden que para Dios que vive en el ayón, las cosas casi que ya han sucedido todas. O sea, para nosotros, como dice en su palabra, 1000 años para Él es un día, y un día 1000 años también puede ser, o sea, pero van a suceder pronto, porque 2000 años nuestros para Dios no es nada, la verdad. Es como un segundo para nosotros. Entonces, tenemos que intentar comprender las cosas tal como fueron dadas, ¿no? Y dice que ha dado esta revelación se la dio el Señor a Juan, ¿no? Dice, y ahora dice el por qué a Juan. ¿Por qué a Juan? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién había dado testimonio? Juan. Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, Juan había visto muchas cosas. Recuerden que él estuvo también en el monte de la transfiguración. Juan había dado testimonio, no podía dejar de hablar del Señor, donde quiera que iba, porque ya le digo que nosotros muchas veces hablamos de que el Señor va a venir, de que va a venir una tribulación, de esto, pero no le hablamos a la gente de quién es Jesús, quién es el Señor, cómo Él ha dado su vida para que todo aquel que en Él cree se salve, ¿no? Nos olvidamos de que si no conocen al Señor, ¿cómo le vamos a hablar de más cosas, amado? Entonces, este hermano y siervo grande de Dios, Juan el amado, había dado testimonio, había visto cosas, había dado testimonio de que la palabra de Dios había cumplido, ¿entienden? Entonces dice, ¿por qué le da esta revelación a Juan? Pues porque era la persona idónea. Y ahora le voy a explicar más, porque cuando yo leí esto, y un poquito más adelante, que vamos a llegar, si Dios quiere, pues me fui al Google, se puede usted ir al Google o se puede ir a Wikipedia, ¿no? Y pregunte a ver por qué estaba Juan en la isla de Patmos. La isla de Patmos, si usted la busca en Google, es una roca grande, bastante grande, pero no hay árboles. Era un sitio ahí alejado donde los romanos llevaban a los presos que ya no podían hacer nada con ellos. Pero si lee ya le digo, en la explicación que da sobre Juan, que no la voy a leer ahora por no hacerlo muy largo, pero ustedes mismos, el que tenga interés, puede ir a buscarlo. Dice que el emperador de entonces, que se lo podía buscar, pero lo metió en una olla de aceite hirviendo y no se quemaba. O sea, estaban hartos de oírle hablar del Señor. Tanto es así que ¿cómo se dice? El emperador lo manda a matar en una olla de aceite hirviendo y no lo consiguen. Entonces ya desesperados lo mandan a esta isla, ¿no? A la isla de Patmos, que como era una gran roca donde no había prácticamente nada. Además creo que se inundaba al subir la marea, casi toda ella, no toda, pero parcialmente. Entonces lo mandan allí. Y creo que estuvo allí, no murió allí, porque yo pensaba moriría allí, no habla en ningún sitio de la muerte de Juan. Cuando lo mandan a Patmos, Juan el amado tiene 96 años, amado, 96 años. Entonces, estuvo allí unos 18 meses y allí recibió el Apocalipsis, ¿no? Y luego lo dejaron ir porque se rendirían, digo yo, o creo que cambió el emperador y lo dejan ir, y estuvo en la iglesia de Éfeso. Estuvo él predicando y viviendo y estuvo allí
con los hermanos en Éfeso. Entonces, lo que quiero decirle, este hermano Juan el Amado, si yo vivo en Éfeso y no se habla de cómo murió, de momento no sé cómo murió, pero no sé los años que tendría ya. Si tenía 96 cuando escribió el Apocalipsis, imagínese, y era el más joven de los apóstoles, imagínese, toda una vida sirviendo a Dios, ¿no? Entonces mire qué personaje, ¿no? ¿Por qué recibe Juan el Amado esta revelación? No es porque fue un antojo y Dios le da las cosas a cualquiera, ¿no? No, Dios no le da las cosas a cualquiera. Bueno, pues vamos a seguir leyendo, ¿no? Pero han visto qué interesante todo esto. Dice Juan, y ahora está hablando Juan, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. Mire, de quién, cómo le da esta salutación, le dice, del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es el que le estaba hablando a Juan? Le estaba hablando el que es y el que era y el que ha de venir. ¿Quién es este? Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Mire, cuando habla de los 7 espíritus, ¿sabe? En otro sitio donde habla de los 7 espíritus, vamos a buscarlo. Creo que está en Isaías. Habla de los 7 espíritus de Dios, ¿no? ¡Qué tremendo! A ver si lo encontramos. Pues no está aquí donde no lo tengo apuntado, pero prometo que el próximo día se lo traigo. Pero había 7 espíritus delante del trono de Dios y son nombrados también o están en Isaías o en Oseas. No recuerdo muy bien, pero habla de los 7 espíritus que están delante de Dios. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, imagínense, al que es el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, aquí también podemos pararnos un poquito, porque usted puede pensar, Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Espere un momento, ¿de qué reyes? ¿De qué reyes es el soberano? ¿Y quién es este que es, que era y que ha de venir? ¿Quién es? Bueno, aquí tenemos ya dos temas, ¿no? Bueno, pues si seguimos leyendo, en el versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre con mayúscula. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y otra vez dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, ¿no? ¡Wow! Esto es tremendo. El que es, el que era y que ha de venir. ¿Quién es el que es y el que era y el que ha de venir? Sino Jesucristo, ¿no? Es el alfa y la omega, dice aquí. Pero aquí vamos a recalcar, dice que es soberano de los reyes de la tierra. Claro, Él es soberano de los reyes de la tierra de ahora mismo porque Él es el que les permite reinar de momento. Pero Él va a ser el soberano de nuestro, de los reyes y sacerdotes futuros, que somos nosotros. Porque dice que primero que Él nos amó, dice que Él nos amó. Esto es muy importante, porque, mire, si hacemos la obra de Dios sin amor, ¿de qué vale, no? No vale nada. Si la hacemos por obligación, no vale nada. Si Jesús vino aquí por obligación, no sé, ¿usted qué piensa? Pero primero dice
al que nos amó. Es que primero Jesús nos amó. Y como nos amó, entonces nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Como nos amó, estuvo dispuesto a venir aquí y a morir en una cruz por usted y por mí y por todo el que en él cree. Porque nosotros no podemos, somos seres imperfectos, llenos de errores, cometemos pecados. Aunque queramos ser justos, como ya le he dicho antes, es imposible para el ser humano ser justo. Entonces Él nos ama primero, dice que nos amó, porque sin el amor todo sacrificio es vano. Entonces Él nos amó primero y luego nos lavó con su sangre. Y luego dice que nos hará y nos hizo. No dice que nos hará, dice que ya nos ha hecho, porque como le decía al principio, Él vive en el ayón, en el eterno presente. Para Él todas estas cosas ya han ocurrido. Entonces nos ha hecho sacerdotes y reyes para Él, para el reino de la justicia, para el reino de Dios. Mire, cuando los apóstoles le preguntaban, ¿pero dónde está el reino de Dios? Él siempre les decía, está más cerca de ustedes de lo que ustedes se creen. Claro, si estaba dentro de ellos, si estaba en ese momento, estaba delante de ellos, si Él es el reino de Dios. Él es el que va a traer, Jesucristo es el reino de Dios. Va a ser un reino de justicia, de amor, de orden, de bendición, de bondad, de eternidad. Eternamente felices con Dios. ¿Usted se imagina eso? Madre mía, yo es que me dan ganas de llorar cuando lo pienso. De lo hermoso que va a ser, no por pena, todo lo contrario. Entonces, mire, aquí dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Pues es curioso que si nos vamos a Juan 1 y a Génesis 1, que nos iremos en el próximo día, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, en griego, hay aquí una traducción que en griego significa, o decía, en el principio era el alfa y el omega. Y el alfa y el omega era con Dios, y era Dios. O sea, aquí está traducido como verbo, pero ¿qué es el principio de toda la creación de Dios? Es Jesucristo, es el verbo, es el alfa y Él es el omega. Ese es el principio de la creación de Dios. Y luego si se va a Génesis, habla de que en el primer día creó Dios la luz. Esto es para estudiarlo. Ay, cuidado. Lo vamos a estudiar, sí, lo vamos a estudiar porque es bien hermoso. Dice, perdón, a ver si esto se mantiene ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice en el 1. Y en el 2 dice algo muy interesante, pero ya en el 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, lo primero que crea Dios es la luz. Entonces, si seguimos leyendo aquí en Juan, dice, como ya le hemos dicho, en el principio era el verbo, pero podemos decir también en el principio era el alfa y el omega. Y el alfa y el omega era con Dios, y era Dios, y el verbo era Dios. Y dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice aquí, todas las cosas, no solo la tierra, todo lo que vemos, todo el universo, todo lo que existe y todo lo que aún no podemos ver, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ¿se imagina usted? Sin el alfa y el omega, sin el verbo, sin Jesús,
no existiría nada, solo oscuridad y tinieblas, pero Él es la luz. Amén. Dice, en Él estaba la vida, sigue diciendo Juan, en primera de Juan estamos ahora. Y la vida era la luz de los hombres, en el versículo 4. Pero ya en el 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Usted ve que prácticamente es lo mismo que está diciendo en Génesis sobre la luz. Pero ya, si se va al 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino habla de lo suyo, no de los suyos, no en plural, sino en singular. A lo suyo vino, y luego dice, y los suyos, en plural, no le recibieron, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, en otras versiones dice, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire qué misterio tan grande hay aquí. Entonces, ¿quién es esa luz? Es Jesús. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el alfa y el omega. Jesús es el verbo. Sin Él no existiría nada. Todo lo que hay ha sido hecho por Él. Por eso cuando se presenta Juan dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Todo eso es Jesús, ¿entienden? Entonces dice, para proseguir un poquito con la palabra, a ver hasta dónde podemos, un poquito más, 15 minutitos más. Dice, yo Juan, dice el siervo, vuestro hermano. No, él no se creía el gran personaje. Dice, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ya le he dicho por qué causa estaba allí. Por la palabra y el testimonio de Jesucristo. Y dice que es copartícipe nuestro ¿en qué? En las tribulaciones, hermano, en las pruebas, en la paciencia. Porque, como decía el Señor, le dijo una vez creo que incluso a sus discípulos, decía, para vosotros. No, se lo dijo a uno de sus hermanos, que le dijo, ¿por qué no te vas ya a Jerusalén? Vete ya. Y él le dijo, para vosotros. El tiempo siempre está presto. Pero para Dios no es así. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que la paciencia de Jesucristo, ¿no? Para nosotros a veces oramos y queremos que las cosas sean hechas así. Yo recuerdo una vez que hice una oración que el Señor tenga misericordia de mí y yo creo que ya me perdonó, porque sé que la misericordia del Señor es grande, pero me acuerdo que oré mal, porque yo le decía, Señor, hazlo ya, pero hazlo ya. Sí que lo hizo. Y todavía estoy pagando las consecuencias de aquello. Porque hay que también saber cómo hablarle a Dios, cómo hablarle al Señor, con qué respeto, con qué honra tenemos que hablarle. Diciendo, Señor, tú sabes cuándo es el tiempo. Señor, yo te presento este tema que me está pasando, o esta prueba, o esta tribulación, delante de ti, pero tú tienes en tus manos el tiempo. El tiempo no es mío. Nosotros siempre queremos así las cosas, ya. Pero Dios sabe cuándo tienen que hacer las cosas. Es bueno que pidamos, es bueno que oremos, es bueno que pongamos todas las cosas delante de Él, pero sabiendo que le estamos hablando al Creador de todas las cosas, al Todopoderoso. Tenemos que hacerlo con ese respeto, con esa paciencia, ¿no? Y no desesperar, porque Dios nos prueba en la paciencia, pero es parte de nuestro entrenamiento, esperar a Dios,
esperar en Dios, confiar en Él hasta que Él tenga bien que las cosas, porque cuando Él hace las cosas en su tiempo, las cosas son perfectas y son maravillosas. Yo recuerdo que estuvieron aquí nuestros apóstoles, que Dios les bendiga, les saludo desde aquí, que hace tiempo que no me verán, el apóstol Hugo, la apóstol Isabel, a los cuales amamos mucho, ellos son nuestros pastores, y trajeron a su hijo, a su hijo, que es apóstol también, Sebastián, y dio una palabra al apóstol, tan joven como es, y de una palabra tan hermosa que no se me olvidará nunca, porque vino aquí a Sevilla a predicar, a una iglesia de la red, y fuimos a compartir con ellos, a acompañarlos, a recibir bendición, y habló de los milagros, dijo que Dios era un Dios de milagros, de señales, de prodigios y de maravillas. Y yo me quedé, Señor, wow, tú eres un Dios de maravillas. Yo he visto milagros, he visto prodigios, he visto señales y ábreme los ojos, porque yo sé que en mi vida han ocurrido maravillas, pero que yo ni me he dado cuenta de que ya no eran ni milagros, ni señales, ni prodigios, sino que eran maravillas. Y yo no las he visto, yo no las veía. Ahora ya con el tiempo las puedo decir, wow, esto fue maravilloso lo que ocurrió. Wow, aquí fue las maravillas de Dios. Y estoy esperando ver aún más maravillas. Pero que Dios me abra los ojos para poder entenderlo. Que Dios es maravilloso y que hace maravillas con nosotros, ¿no? Entonces, qué hermosa palabra, siervo. Nunca se me olvidará. La tengo apuntada en mi Biblia. Y pocas cosas, porque ya no me caben más cosas. Tengo poco espacio ya para apuntar en la misma Biblia. Pero ahí la apunté porque digo esto, y se lo pasé al maestro Cristian para que hiciera un estudio sobre esto, porque es maravilloso. Tenemos un Dios todopoderoso y un Dios de maravillas. ¿Cómo? ¿Sabe usted quién dijo que Dios era un Dios de maravillas? El siervo Job, en su tribulación, dijo que Dios era un Dios de maravillas. Amén. Así que no importa en qué situación nos encontremos, declaremos siempre la verdad de Dios, que Dios es un Dios maravilloso y todopoderoso. Y cuando oremos, oremos con ese respeto, ese amor, ese honor al Señor, ¿no? Aprendamos, tenemos que aprender hasta cómo orar, ¿no? En qué actitud tenemos hasta que orar. Pero bueno, ya me fui por las ramas, siempre me pasa. Estábamos con Juan en Patmos, ¿sí? Que estaba allí por predicar, por no callarse la boca, por predicar la palabra del Señor y por dar testimonio. Porque si hablamos, y nuestro hablar no va acompañado de un testimonio, ¿de qué sirve? Eso no es dar testimonio. Por eso lo repite aquí tantas veces en el capítulo 1, que podemos volverlo a estudiar el próximo día, porque dice que estaba allí por causa del testimonio de Jesucristo, ¿no? Entonces, no solamente son palabras. Dice, y entonces sigue hablando Juan. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esto a mí me maravilló también. Él estaba en el Espíritu. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo hace que no entramos en el Espíritu para orar? Que oramos con la mente, que oramos con nuestras palabras. Pero él estaba, dice, que él estaba en el Espíritu. O sea, se había metido de tal manera en la oración que estaba más allá que acá, ¿sabe? En el Espíritu. Dice, y cuando entramos en el Espíritu, cuando nos adentramos en la oración a ese nivel, claro, podemos oír y escuchar y recibir cosas de Dios maravillosas también. Porque dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, otra vez decía la voz, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso,
Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y ahí me quedé yo también. ¿Por qué a estas 7 iglesias que están en Asia? ¿Por qué? No, yo ahora mismo no tengo respuesta, pero una cosa sí, que parece ser que estas iglesias, como está hablando no solo para ellas, sino para nosotros que ha llegado el fin de los tiempos, puede que sea como un ejemplo cada una de ellas de 7 formas en las que estamos algunas veces los cristianos o las iglesias, ¿no? 7 errores que cometemos o 7 maneras diferentes de ver las cosas. Entonces el Señor quería que las 7 iglesias, las siete tenían que recibir esta carta, las 7. No era específicamente para una de ellas, sino para todas. Y es curioso que sean 7 también, ¿no? Y sigue diciendo, Juan en el Espíritu, recuerden que estaba en el Espíritu y que oye esta voz, ¿no? Y le dice, y dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros. O sea, él se vuelve y de pronto ve 7 candeleros. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Claro, amados, dice semejante porque él conocía al Hijo del Hombre, se estuvo con él 3 años y medio y lo vio hasta resucitado, pero ahora lo ve y no lo reconoce. Dice, se parecía, o sea, es que en esa dimensión, madre mía, no nos va a reconocer nadie, ¿eh? Qué tremendo. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, o sea, tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, o sea que casi que no podía mirarlo, su rostro era como el sol, en su mano 7 estrellas, 7 candeleros a su espalda. Dice, madre mía, lo que vio Juan, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Aquí se presenta el Señor como el primero y el último. Al principio se presentaba como el alfa y el omega. Quiere decir lo mismo. Es como que en Él está todo escondido. Él ha creado todo, todas las cosas por Él han sido hechas. Él es el principio y Él es el último y Él va a ser el final, el todo. Él es el todo en todos. Es muy fuerte esto. Dice, y sigue hablando la voz, dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así, resulta que es Jesús el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Se da cuenta cómo a veces le damos al enemigo hasta un poquito de gloria? Como que él tiene el poder, como que él puede hacer esto, como que está muriendo la gente, como que esto, como que lo otro. Yo ya estoy cansada de escuchar esto. Estoy cansada, amados, porque es verdad que están habiendo muchísimos muertos, es verdad que lo hemos pasado muy mal con el tema, entre comillas, de la pandemia, de la vacuna, del COVID, y es verdad que está muriendo mucha gente. Sí, todo eso es verdad, pero la gente le ha dado la espalda a Dios. La gente no quiere saber nada de Dios, ni aún ahora, en estos tiempos en que la gente está viviendo ya
parte de la tribulación. No digo que estemos ya en la gran tribulación, no, digo que están siendo atribuladas en muchas cosas, en pérdidas de seres queridos, pérdidas de economía, pérdidas de salud, tantas pérdidas, tantas tribulaciones, entre comillas, no la gran tribulación, ojo, no quiero decir eso. Perdón, no quiero decir eso, pero hay que ver el enemigo que se está llevando, que no sé qué. Pero si el que tiene las llaves de la muerte y del Hades es Jesucristo, y si Dios y Jesucristo está permitiendo tantas cosas, amado, es porque tiene que pasar, es porque todavía algunos se tienen que salvar, es porque la gente hasta que no lo pasa muy mal no despierta. Es que es por amor. O sea, aun todas estas cosas que vemos, y es porque lo que viene, viene. Pero el soberano y el todopoderoso es Dios, el Padre y Jesucristo, que es el Alfa y el Omega. Él dice aquí en Apocalipsis 1, versículo 18, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, y yo lo creo. Porque si dejara de empezar a creer en estas cosas, no, Jesús no, esto no, sí, Jesús tiene las llaves, ¿vale? Y es lo que dice la palabra y yo lo creo. Dice, escribe las cosas que has visto, le dice a Juan, las que son y las que han de ser después de estas. Y ahora le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, ¿cómo le diría yo? Delante del Señor y en la diestra del Señor están los ángeles de la iglesia. Los ángeles de la iglesia, si seguimos leyendo y nos centramos en el capítulo 2, dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién era el ángel de la iglesia en Éfeso? Era el pastor, amado. Los ángeles, las estrellas que tenía el Señor en su mano derecha, son los siervos del Señor, los pastores, los ministros, los profetas, los que cuidan de otros, los que por amor están dando su vida, por amor, no por interés, por amor. Esos están en la diestra de Dios y a eso no lo puede tocar nadie sin su permiso. Si Él da el permiso, como Él tiene la llave de todo, Él es el todo en todos, si Él da su permiso, pues Él sabrá, porque Él es soberano y Él es maravilloso. Pero qué hermoso es saber que las estrellas son los siervos, los pastores, los que están dando su vida por otros, los que predican el Evangelio, están en la diestra de Dios, están en la diestra de Jesucristo. Tremendo, ¿verdad? Y los candeleros que están encendidos son las iglesias que están encendidas. Y el avivamiento, amado, no es que va a venir, no es que la gente va a caer de rodillas un día, no. El avivamiento es que la gente va a buscar a Dios personalmente. Es que yo ya, mi oración, es que últimamente ya no sé ni cómo orar. Yo decía, Señor, ¿cuál es la oración? Y le digo, Señor, envía hambre a la tierra, envía hambre y sed de ti, envía hambre y sed de ti, haz que despierten, haz que se den cuenta de que no hay nada que les va a saciar, solo tú, Jesús, solo tú, Señor. Señor, envía hambre y sed de escuchar la palabra, que tú eres la palabra, Señor. Esta es mi oración últimamente, envía hambre y sed, porque cuando la gente tenga hambre y sed de la palabra, cuando la gente se dé cuenta de que no hay nada que les sacia, ni el dinero, ni la riqueza, ni las cosas, ni los negocios, ni solamente el Señor sacia tu alma y tu corazón, le van a buscar. Así que esta es también mi oración en esta tarde, en esta mañana hermosa. Señor, envía hambre a la tierra, hambre de ti, Señor,
hambre del alfa y de la omega, hambre del principio y del fin, hambre del verbo, hambre de la palabra, hambre de Jesús, del que estuvo muerto y resucitó, hambre del que tiene las llaves de todo en su mano. Hambre de ti, Señor, envía a la tierra hambre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues hasta aquí hoy la palabra del Señor. Espero que sea de bendición y que le haya servido, y les bendigo y pronto vamos a estar de nuevo. No le digo el martes porque a lo mejor estamos hasta antes. Así que un abrazo, bendiciones, les amo.